Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu es el que nos guía a toda la verdad. Tu Espíritu, Señor, es el que manifiesta la revelación de tu palabra a nuestros corazones. Y en este día te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén libres de toda preocupación, de toda distracción, para que tu palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestro ser y que de esa manera seamos transformados de adentro hacia afuera, seamos renovados, seamos restaurados, y que tu palabra, Señor, tu palabra, cada vez que nosotros hablamos de algo que hizo Cristo, de algo que Dios hizo, cada vez que lo traemos al presente, es porque tú lo quieres volver a hacer. Tú eres un Dios que hace de nuevo cada una de las maravillas que recordamos de tu palabra. Lo creemos, Señor, y ayúdanos para poder tener la fe activa, viva, para ver esas maravillas tuyas en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Y estamos trabajando. Antes de eso, mire Proverbios 30, del 11 al 14, vamos a mirar estamos mirando algo que es muy importante que toda la iglesia comprendamos acerca del plan de Dios. Estamos hablando de adoración profética generacional. Por ejemplo, esos términos hay veces para unos son poco conocidos. Hay veces no tenemos claridad del término. Por ejemplo, generación. La palabra de Dios nos enseña que Dios está interesado en cada persona y en cada generación. Note este texto que está en Proverbios capítulo 30, el versículo 11. Inicia en la palabra de Dios diciendo esto: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. La palabra de Dios comienza diciendo de que en el hogar, en la familia, comiencen a ocurrir cosas que van a traer repercusiones y efectos en otras áreas. Y lo primero que dice la palabra de Dios, dice, hay una generación. La palabra generación significa un grupo de personas que viven en un tiempo común, que tienen características comunes y que tienen un modo de vivir parecido. Eso significa una generación. Y la palabra de Dios dice que hay una generación que maldice a su padre. Estamos hablando de sanidad, de restauración en la casa, en la familia. Y qué duro es cuando se levanta una generación que maldice a su papá, a su mamá, que deshonra a su papá y a su mamá. Dice, esta generación, dice la escritura, empieza a ir en decadencia, porque sigue diciendo que esta misma generación, después de haber quebrantado la relación dentro de la familia, sigue diciendo, esta generación se comienza a levantar. Hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Fuerte esa palabra. Quiere decir que una generación que daña los lazos familiares, ¿sí?, es una generación que se autojustifica, que no ve sus propias faltas, que se cree limpia, dice, en su propia opinión. Y la palabra de Dios entonces lo advierte, dice, por lo contrario, ¿cierto?, no se ha limpiado de su suciedad. Y luego sigue la decadencia. Esta misma generación, entonces dice, hay generación cuyos ojos son, ¿cómo son? Altivos, y cuyos párpados están levantados en alto. Mire la decadencia, generación que rompe lazos familiares, se autojustifica, ¿cierto? No ve sus propias faltas. Fuera de eso, es una generación orgullosa, es una generación altiva. Y finalmente, ¿sí?, termina teniendo un efecto sobre la sociedad. ¿Cuál es el efecto?
el versículo 14 dice: hay generación cuyos dientes son espadas. Quiere decir que las palabras que salen por ahí hieren, destruyen, lastiman. Tremendo. Cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. ¿Para qué? Para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Se levanta una generación opresora, una generación tirana, una generación que es mala. Y el Espíritu de Dios mostraba a través de este texto, dice: y todo inicia desde la casa. Si en la casa no se siembran buenos valores, esa generación es una generación perdida. Una generación que maldice a su papá, que a su mamá no la bendice. Una generación que se autojustifica, que se piensa que es limpia, piensa que es buena. A los ojos de los demás aparenta cierta bondad, una piedad no eficaz, orgullosa, altiva, y además de eso se levanta para oprimir a los demás. Es una generación que Dios llama perdida. Una generación que se pierde, que se condena y que lastimosamente va hacia el camino al infierno. Tremendo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo. Porque para eso hemos estado viendo la cura. ¿Sabe por qué se levanta una generación que maldice a su papá y a su mamá? Porque no tuvieron el diseño correcto de paternidad en la casa. Y estamos hablando de Efesios 6:4, que es la palabra que Dios nos ha dado para escudriñarla, para profundizarla, para ver por dentro todo lo que tiene este texto. Porque ¿qué nos ha dicho el Señor en Efesios 6:4? Nos dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación de ¿quién? Entonces, en este texto vemos que Dios está interesado en la siguiente generación. Dios tiene un interés especial en los hijos que Dios nos da. Y Él dice: yo no quiero que tus hijos se levanten como una generación enojada, una generación resentida, una generación rencorosa, una generación que maldice a su padre y a su madre. No, Dios no quiere que se levante eso en nuestro hogar, en nuestra casa. Dios, por lo contrario, quiere que se levanten hijos amorosos, hijos pacíficos, hijos dulces, hijos amables, hijos dispuestos al Señor, hijos que honren a papá y a mamá. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere eso en nuestro hogar, en nuestra familia. Y hemos estado trabajando esta palabra en tres sentidos. Primero, en que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Al tener a Cristo, Dios nos ha dado potestad de ser hijos ¿de quién? De Dios. Y cuando somos hijos de Dios, entonces tenemos que conocer cuáles son los elementos con los que Dios nos quiere criar también a nosotros, que nos quiere formar a nosotros. El mayor propósito de Dios con una persona que viene a Él es formarla, criarla, educarla, para que refleje la gloria del Padre Celestial en esta tierra. Pero también estamos hablando de que muchos de los que estamos aquí fuimos criados con padres que no fueron cristianos, padres que no tuvieron en cuenta a Dios ni su palabra. Le agradecemos a Dios por nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Ellos hicieron un esfuerzo grande de poder educarnos, de poder criarnos. Gloria a Dios por los valores que nos transmitieron, pero a ellos les tocó que hacer una tarea sin diseño, sin los recursos de Dios. Y bendito a Dios, ¿cierto? Porque se esforzaron y a pesar de no tener el diseño, lograron hacer un buen trabajo, creo yo. Ahora
nosotros los que somos hijos de Dios y creemos en Cristo tenemos una gran ventaja sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén de verdad? ¿Cuál es la ventaja? Ahora tenemos a Cristo, tenemos a Dios, y en este texto tenemos el diseño de Dios para levantar de nuestros hijos una generación que honre a sus padres, una generación humilde, una generación que sea bendecida para bendecir, una generación que esté dispuesta para el Señor. ¿Cuántos creen esto? Levante su mano al cielo y una vez más oremos por nuestra casa. Padre, bendecimos nuestra casa, bendecimos nuestra familia. Desde aquí bendecimos nuestra descendencia y la generación en la que tú nos permitiste vivir. Y te pedimos, Padre, que nos reveles tu palabra para ser eficaces en el mayor llamado que tiene un ser humano en esta tierra, el de ser esposo, el de ser esposa, el de ser padre y madre. Danos esa capacidad, ese poder divino, Señor, para levantar hijos, criarlos, educarlos, y sean hijos, Señor, pacíficos, hijos felices, que sean hijos, Señor, amorosos, que sean hijos obedientes y ante todo que sean hijos dispuestos para ti, Señor. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor porque Él escucha nuestra oración. Y oído, hablando de ello, entonces hemos estado trabajando en ese diseño de lo que es Dios para ayudarnos a nosotros. Nosotros necesitamos sanidad, los que no fuimos criados bajo el diseño de Dios, necesitamos que Dios nos sane y nos restaure. Y todos los de esta nueva generación necesitamos ser equipados para levantar una generación como la que Dios quiere que se levante. Amén. Ahora, ya estuvimos hablando, mire, ahí estuvimos hablando de algo que se construye sin diseño, ¿sí? A eso se le llama una autoconstrucción. Cuando una persona dice, yo quiero construir algo, pero no tiene un diseño, entonces comienza a levantar unas cosas sin forma y muy peligrosas, ¿cierto? Imagínese esa construcción pequeña acá abajo, mediano acá y grande. ¿Qué le puede llegar a pasar? ¿Qué le puede llegar a pasar? Se derrumba. Igual dice la palabra del Señor dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no muestra el diseño para levantar un matrimonio sólido, pueden pasar años y tratando de construirlo, tratando de levantarlo, y cuando menos piensa, ¡pum!, se derrumba. Y la gente se sorprende y dice, ¿qué pasó? Si ustedes llevaban 10, 15 años construyendo, se venía construyendo mal, se venía edificando mal, y por eso se vino al suelo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos el diseño de Dios. ¿Qué es el diseño? El patrón, los modelos de Dios para levantar un matrimonio, para levantar hijos. No según nosotros pensamos, sino según piensa Dios. Yo le contaba el testimonio. Hace poco tuvimos la renovación de votos de mi papá y mamá. Cumplieron 50 años de casados. Pero los primeros 20 años de ellos fueron trágicos. Así parecían esa construcción. ¿Sí? Los primeros 20 años fueron de heridas, de maltrato, de peleas, de una cosa terrible. ¿Cómo diría que a los 20 años aproximadamente de matrimonios ellos se divorciaron, se separaron, cada uno se vino abajo? 20 años. 20 años de convivencia cayó, se derrumbó. ¿Y quiénes sufrimos en ese desmoronamiento? Los hijos. Ya estábamos grandes, pero sentimos el peso del dolor de ver a papá y a mamá en eso. ¿Sí? Pero bendito sea Dios que Cristo se apareció en el camino. Y cuando Cristo se apareció en el camino, el Señor restauró a mi mamá, restauró a mi papá, restauró el matrimonio. Y entonces, cuando ellos llegaron al Señor, le dijeron, Señor, y tratamos de edificar 20 años sin ti.
ahorita, Señor, necesitamos el diseño, necesitamos los principios, las verdades para empezar a levantar según el modelo que está escrito en la palabra de Dios. Y comenzaron a edificarlo y por esa gracia llegaron a los 50 años de casados, bendecidos, prosperados y siendo un ejemplo para nosotros su descendencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria? Denle un aplauso al Señor, porque si Dios lo hace con ellos, lo hace con cualquiera. Amén. Entonces, bajo esos principios, estuvimos viendo ya estos. Ya vimos somos el resultado de la crianza que tuvimos. Domingo vimos el segundo también vimos que usted tiene que criarlos. Los hijos que se dejan, si los padres no los crían, ellos crecen mal. La mayor tarea de nosotros los padres es criarlos, educarlos. Y estuvimos hablando de esa parte. Hoy miremos esta. La tarea como padres es enfocarse en el corazón del hijo. Nuestro Padre Celestial está enfocado principalmente en tu corazón. Cuando uno estudia la palabra del Señor se da cuenta de que Dios, donde apunta permanentemente, es al corazón. Y ese mismo ejemplo Dios nos da para aplicarlo a cualquier relación. Tenemos que aprender a tener siempre el objetivo claro en nuestras relaciones, que es una relación hacia el corazón. Qué lindo cuando hay un matrimonio, ¿cierto?, que su objetivo es llegarle al corazón de la otra persona. Y nosotros como padres somos llamados a enfocarnos en el corazón. Mire estos textos que usted ya conoce, pero que es bueno recordarlos. Dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tú, sobre todo tesoro que tú tengas en tu vida, sobre todo lo que tú valores, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón. Y da la razón, porque de él se origina la vida, mana la vida. Desde ahí fluye la vida. La palabra de Dios dice que el corazón es el centro de donde surgen todos los asuntos de la vida. Todo lo que tiene que ver con nosotros arranca desde ahí, empieza desde el corazón. Por eso cuando Dios va a hacer algo en nuestras vidas, lo primero que hace es tocar el corazón, hablar al corazón, sanar el corazón, restaurar el corazón. ¿Sí? Cada vez que Dios tiene en mente hacer algo con una persona, Él se centra en el corazón. Y asimismo, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, porque de ahí se origina la vida. De ahí se origina todos los asuntos de la vida de un ser humano. De ahí se origina su modo de pensar, su modo de sentir, su modo de conducirse. Todo se origina del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él se origina la vida. El trabajo de nosotros los padres entonces es enfocarnos en el corazón, en el estado en que está el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo está el corazón? ¿Sí? Guardarlo, proteger el corazón permanentemente, porque el corazón, oído a esto, como también es el objetivo de Dios, también es el objetivo militar del diablo. Lo que el diablo más intentará dañar en la vida de un hijo de Dios, en la familia, es el corazón. Por ahí es que va a empezar a dañar una relación, va a empezar a dañar un hogar, una familia. El corazón es una pelea constante, el corazón. Por eso es que Dios mismo también dice en el otro proverbio, dice la Escritura: dame, hijo mío. ¿Qué pide Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Claro, no hay unas mejores manos que las manos de Dios para que esté en nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si usted le entrega su corazón al Señor, el resto de su vida va a estar dirigida por el Señor.
Cuando el Espíritu de Dios puede llenar nuestro corazón, hermano, de ahí en adelante puede llenar nuestra mente, nuestra alma, puede cambiar nuestra conducta. Muchas personas, por ejemplo, hoy por hoy solamente se enfocan en la conducta. La conducta es como una rama, hablando desde el punto de vista de un árbol, pero el corazón es la raíz del asunto. La gente trata de criar a sus hijos con buenas conductas y eso está bien, pero es una educación superficial. La educación profunda tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el corazón. Y oído a esto, ¿por qué con el corazón? Por lo siguiente, la semilla de todo pecado conocida está plantada en el corazón y en las profundidades del corazón de toda persona. Es en el corazón donde está plantada la semilla del pecado. Si esa semilla del pecado, sea un niño, sea un bebé, mire que los bebés son hermosos, son inocentes, son tiernos, pero hay una gran verdad, ellos ya traen la semilla de pecado. Gracias por su silencio. ¿No creen eso? Ya traen la semilla del pecado. Y esa semilla del pecado, si se comienza a nutrir, si se comienza a alimentar, esa semilla crece. ¿Sí? Crece. Y tremendo, mire el concepto que tienen hoy por hoy las entidades que estudian los crímenes. Hay instituciones, investigadores que estudian el perfil psicológico de las personas criminales de esta generación. Y mire la conclusión que sacan ellos que llama la atención. Dice, todo bebé comienza su vida como un pequeño salvaje. Dicen ellos. Espérese y verá. Dice, él es totalmente egoísta y está centrado en sí mismo. Él quiere lo que quiere cuando lo quiere. Su biberón, la atención de su madre, sus compañeros de juego, su juguete, el reloj de su tío. Niéguele usted esto una vez y él es controlado por el enojo y la agresividad, la cual llegaría al homicidio si él no fuera tan inútil. Él está sucio, no tiene valores morales, no tiene conocimiento, no tiene ninguna aptitud desarrollada. Esto significa que todos los niños nacen como delincuentes si se les permite continuar en su mundo centrado en sí mismos de infancia. Si se les da rienda suelta para satisfacer todas sus acciones impulsivas, para satisfacer todo su deseo, todo niño terminaría siendo un criminal, un ladrón, un homicida y un violador. La meta no es modificar su conducta, la meta es que Dios cambie el corazón. Ese estudio que hace esta gente es bastante fuerte, pero está de acuerdo con la doctrina que dice la palabra de Dios, que todos nacemos con el pecado original. Y todos al nacer con la semilla del pecado tenemos un potencial criminal dentro de nosotros. ¿Y cuál es el trabajo de un papá y una mamá? Supervisar que esa semilla no crezca. Supervisar que en ese corazón esa semilla no comience a dar los frutos que quiere dar, frutos malignos, frutos pecaminosos, sino que más bien con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros sembremos la semilla de la bendición de Dios en su corazón. Y que las semillas que sembramos en el corazón de ellos comiencen a dar el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, que es muy diferente al fruto del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ese llamado que Dios nos está haciendo en la paternidad es importantísimo. Además, mire lo que sigue diciendo. Tenemos que tener en cuenta esto. El campo de batalla
más pequeño del mundo es el corazón del ser humano, de un hijo, de un esposo, de una esposa. Ese corazón es el campo de batalla más grande. Y en ese es que hay que enfocarse. Además de eso, la conquista del mismo llama a un combate abierto mano a mano. En otras palabras, Dios quiere entrenarte a ti y a mí para aprender a conquistar el corazón. ¿Y cómo se conquista un corazón? Como Dios conquistó el nuestro. Dios conquistó nuestro corazón. Ahorita el hermano Oscar testificaba que es pasar por una congregación y burlarse de la gente que canta, que danza, burlarse. Su corazón, la semilla, cierto, había crecido, había dado frutos y por eso ese tipo de conducta. Pero Dios en sus planes eternos había escogido al hermano Oscar. Y el Señor comenzó a hacer una estrategia de conquista. Y el Señor dice, lo que es ese corazón lo conquisto porque lo conquisto. Y cuando Dios, hermano, se propone conquistar un corazón, no hay diablo, no hay infierno, no hay demonio, no hay mundo, no hay pecado que lo pueda detener. Cristo conquista lo que quiere conquistar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora el llamado, dele aplausos al Señor si usted lo cree. Ahora el llamado. A mí por eso las personas dicen, yo no sé qué hacer con mi hijo, yo no sé qué hacer con mi esposo, yo no sé qué hacer con mi esposa, yo no sé qué hacer. Pues bienvenido. Dios sí sabe qué hacer y Dios te quiere entrenar para conquistar su corazón. Dios nos enseña a conquistar el corazón de la persona que sea a través de su palabra. ¿Sabe que hay un libro que es de los libros que más me gusta a mí, que es el libro de Josué? Que en el Nuevo Testamento, lógicamente, el paralelo es el libro de Efesios, porque es un libro de conquista. El libro de Josué tiene una cantidad de escenas donde Dios muestra cómo Él conquista. Recordemos este texto, por ejemplo, en Josué 11 dice la escritura, mire, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. ¿Todo lo tomaron en qué? En guerra. Una vez que usted y yo somos conquistados por Dios, Dios quiere que usted se convierta en un conquistador. Y un conquistador es aquel, hermano, que asume la batalla. Asume que para conquistar un corazón tiene que aprender a pelear. No carnalmente, sino espiritualmente. Tiene que aprender y tiene que recibir el llamado que Dios hace y que convoca a que nos preparemos y nos entrenemos a conquistar corazones para Cristo. Somos llamados a ser equipados y a ser empoderados para conquistar a ese esposo, ese corazón de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos, conquistarlo, ganar la batalla para que ellos primeramente sean de Cristo y en segundo lugar sean instrumentos de bendición en la casa. Y ese es nuestro gran llamado. Y dice la palabra que Dios cogió a su pueblo. Dice la escritura entonces que Dios levantó una generación, la generación de Josué, una generación de conquista. Y les digo, miren, yo les voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. El corazón de tu familia es un corazón que fluye leche y miel. Lo que pasa es que no ha sido conquistado todavía. Porque hay personas, pastor, si conociera a mi familia, si conociera a mi hermano, si conociera ellos, cuando los conquiste te vas a aterrar de la bendición que pueden llegar a ser. Pero recuerda que Dios les dijo, mire, les entrego una tierra que fluye leche, que fluye miel, que fluye bendición. Pero dice la escritura que esa tierra estaba habitada por enemigos. La tierra de Canaán estaba habitada por una cantidad de pueblos, de tribus, y eran enemigos, y ellos no iban a entregar así porque así la herencia. A ellos les tocaba que prepararse para pelear, para guerrear y para conquistar. Por eso es tan importante esto.
¿Cómo conquisto yo el corazón? Tengo que asumir el rol que Dios me da para pelear y conquistar el corazón de mis hijos o de mi familia para Cristo. ¿Oído a esto? Pero esto es importante, no solamente a asumir. ¿Por qué? La tierra prometida, llamémosle así al corazón de su esposo, de su esposa, de su familia, llamémosle así al corazón de los hijos, es una tierra prometida. ¿Cuántos lo creen? Pero ahí hay enemigos. Ahí hay enemigos que no quieren entregar ese corazón, que no quieren que ese corazón, ¿sí?, comience a fluir bajo la bendición de Dios. Entonces, yo ya sé eso, yo ya entiendo eso, yo ya comprendo eso. Ahora, lo que tengo que hacer es entrar en guerra, no con mi familia, no con mi esposo, no con mi esposa, no con mis hijos, sino con lo que mora en su corazón. Hay personas que se agarran a pelear con las otras. Y por eso es que se forman los conflictos en el hogar. El esposo pelea con la esposa, ¿sí? Entonces, recuerdo que los regalos que le daba mi papá a mi mamá en diciembre, una olla pitadora, una licuadora, se los estallaba el 24 y el 31 en la cabeza. Entonces mi papá dijo, no, yo no le vuelvo a dar una pitadora a esta mujer, me mata. ¿Usted sabe qué es recibir un pitadorazo? ¿Sí? Yo veía eso en la casa. Yo decía, wow, qué raro es el amor, decía yo, ¿no? Claro, siendo uno pequeño, dice, qué raro es el amor para darse tan duro. Pero ¿sabe? Esa es la metodología del mundo y de la carne. Agarrarse a pelear, agarrarse a golpearse entre ellos. Igual los padres con los hijos, se enojan con los hijos y los golpean de una manera severa. No es la manera, esa no es la forma. La forma es luchar, ¿sí? No pelear contra ellos, sino pelear contra lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? En el corazón de los hijos hay rebeldía, hay desobediencia, hay necedad. Entonces yo le digo al Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo lo que hay en el corazón de mi hijo, de mi hija. Esa pereza espiritual, esa rebeldía, esa necedad del corazón de mis hijos se va fuera. Que alguien me diga amén a eso. Esa es la batalla que hay que librar espiritual para poder conquistarlo, para poder hacerlo. Esto no se puede esperar, llamémoslo así, desde el punto de vista sin trabajo. Yo no puedo esperar fruto si yo no trabajo, si yo no siembro, si yo no labro, si yo no aro. No, los hijos, si se forman solos, los perdemos. Somos llamados nosotros a enfocarnos. Todo lo tomaron en guerra. Es una batalla, es una pelea que cada papá y mamá debe librar por su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense si Dios enojado con nosotros hubiera entrado en guerra con nosotros, ya no existiríamos. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué hizo Dios tan lindo? Se hizo carne en la persona de Jesús. Vino a nuestro terreno, fue a la cruz del Calvario, se entregó por nosotros y desde ese sacrificio comenzó a batallar contra todo lo que dominaba nuestro corazón. ¿Quién dominaba nuestro corazón? Satanás. ¿Quién dominaba nuestro corazón? El pecado. ¿Quién dominaba nuestro corazón? El mundo. ¿Quién dominaba nuestro corazón? La muerte. Pero en la cruz del Calvario, Cristo llevó a cabo la mayor batalla que se ha librado en el universo eterno que existe. Y ahí en la cruz, Cristo venció a Satanás, al pecado, al mundo y a la muerte. Y una vez vencidos, conquistó tu corazón y el mío y sigue conquistando por todo el mundo corazones para que sean salvos, para que tengan vida eterna y para que se conviertan en una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Ahí es donde radica la victoria. Además de eso, mire el versículo 21 y 22. Dice la escritura 20, 21, dice, porque esto vino del Señor, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra.
para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como el Señor lo había mandado a Moisés. Pastor, ¿por qué será ese corazón tan duro? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios que quiere que se desarraigue, que aprendamos nosotros en la oración a desarraigar todas esas raíces de amargura, esas raíces de incredulidad, esas raíces de maldad, y a ellos los veamos con amor, y a ellos los tratemos bien. ¿Sí ve el balance? Y cuando uno hace ese trabajo, versículo siguiente, dice la palabra de Dios: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos. Diga conmigo, anaseos. Uy, Dios mío, los anaseos. Dice, de los montes de Hebrón, de Debir, de Anat, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Versículo siguiente dice, ninguno, diga conmigo, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron Gaza, Gad y Asdod. Dios le dijo a Josué: conquísteme la tierra. Usted tiene que aprender a pelear, tiene que aprender a guerrear y levantar una generación de conquista. Dice, usted tiene que aprender a desarraigarlos de la tierra, porque ellos no se van a ir así porque así, no se van a ir por las buenas, toca que hacerles guerra. Y luego nombra un pueblo que llama la atención, el pueblo de los anaseos. ¿Quiénes eran justamente estos pueblos, los anaseos? Estos pueblos eran la raza de los gigantes. Si usted ha estudiado la Biblia, se va dando cuenta de que estos anaseos fueron los que desanimaron a la anterior generación para que ellos entraran a la tierra prometida. Recuerde que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los quería llevar inmediatamente para la tierra prometida, pero antes de llevarlos les hizo una prueba de corazón. Escogieron a 2 espías, 10 de ellos fueron a la tierra de Canaán, la examinaron, la investigaron, y ellos se centraron solo en los anaseos, porque los anaseos eran una raza de gigantes grandes. Y ellos comenzaron a decir, no, ¿quién puede con eso? ¿Quién va a poder conquistar con eso? ¿Quién va a poder pelear contra eso? Eso es muy grande para nosotros. En cambio, Josué y Caleb dijeron, esos nosotros los comemos como pan, porque si Dios está con nosotros, nosotros podremos más que ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios que estos anaseos fueron los que impidieron que la anterior generación, la de los padres, entraran a la tierra prometida y disfrutaran de toda la herencia que Dios tenía para ellos. Pero se levantó una nueva generación, y la generación de Josué dijo, no, vamos a conquistar los corazones. No importa si nos toca que enfrentarnos a gigantes. Con nosotros está el gigante de gigantes, con nosotros está el todopoderoso, con nosotros está el grande, el sublime, el altísimo Dios. Y si Él está con nosotros, nosotros vamos a poder desalojar a todo gigante. Ningún gigante se quedará habitando en el corazón de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Nosotros podremos sacarlos de ahí. Dígame amén a eso. Nosotros tenemos que creer en lo que Dios dice en su palabra. No hay, oído a esto, no hay imposible para Dios. No hay un corazón, no hay absolutamente ningún corazón que le quede grande a Dios. Pero a nosotros nos toca que entrenarnos, capacitarnos y equiparnos para conquistar esos corazones. Para conquistarlos, verlos conquistados y rendidos al Señor. Por eso es tan importante esto. ¿Sabe cómo termina el texto diciendo? Dice la palabra de Dios en el 23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Esto era una promesa que Dios le había hecho. ¿Cuántos tienen promesa de Dios? Dios nos ha hecho promesa para nosotros, para nuestra casa, nuestra familia. Pero tenemos que aprender a conquistarlas. Y Josué, ¿por qué las conquistaba? Porque él estaba claro, él estaba
estaba claro de que Dios fue que lo mandó, de que él no estaba ahí por voluntad humana, él estaba ahí por la voluntad de Dios. Y hay una palabra en Josué 10:42 que era, llamémoslo así, el estandarte de la conquista. En Josué 10:42 dice la escritura: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Le tengo buena noticia: usted no está solo en la batalla, usted no está solo en la lucha, usted no está solo en ese compromiso de conquistar el corazón de su casa. No, está el Dios de los cielos, está el Señor que pelea por ti. Él está peleando por ti, por tu casa, por tu familia, está peleando por tu salud, está peleando por todo lo que tú necesitas que Él pelee. Él está comprometido para ayudarte en la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él está metido en la batalla, esa batalla, hermano, es cuestión de días, de tiempo, está ganada, porque jamás Dios ha perdido una batalla. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo así. Amén. Concluyamos con algo. Sigamos. La verdadera y principal meta de la crianza de los hijos es la salvación de sus almas y la santificación de sus vidas. La meta principal de Cristo para cada uno de sus hijos también podemos aplicarla. La meta es tu salvación eterna. Y una vez que te da salvación eterna, te mete en el proceso de transformación a lo que llamamos la santificación. En eso Dios está concentrado. Amén. Y eso también debe duplicarse en la casa. Tu mayor prioridad cuando veas en tu casa a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos es que ellos sean salvos. Y una vez que sean salvos, empiecen el proceso de transformación en su vida, que es un proceso permanente, continuo. ¿Sí? Tenemos que tener claro eso. La meta de la crianza de los hijos no es sujetarlos para que estén bajo control. Esa no es la meta principal de tener hijos sometidos a nuestras órdenes. Esa no es la meta principal. Tampoco es la meta principal producir en ellos una conducta moral y socialmente apropiada. No es para que nos hagan quedar bien delante de la gente. No, esa no es el motivo y el objetivo principal de la crianza de los hijos. No es esa. Tampoco es para darnos a nosotros, a los padres, algo en que nosotros podamos sentirnos orgullosos. No, la meta principal, ¿sí?, de la crianza de nuestros hijos es la salvación de sus almas. La salvación. Uno no puede descansar hasta que vea a sus hijos salvos. Tiene que batallarlos hasta que los vea uno salvos, con vida eterna. Y que los vea como rindiéndose al Señor Jesús. Esa es la meta máxima de la crianza, la meta verdadera. Oído esto: la meta de la crianza de los hijos es ver a su hijo salvado del pecado y de su castigo eterno, y después seguir el camino de la santificación. A nosotros nos han enseñado muchos conceptos acerca de la crianza, pero mire lo que Dios habla de la crianza. La crianza de los hijos se puede resumir en esto: ame a sus hijos para que no estén enojados con usted, y críelos para que lleguen a conocer al Señor. Ahí se resume todo. Lo que pasa es que, claro, todos nosotros tenemos metas con nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos lleguen a ser profesionales, o que lleguen a ser empresarios, o que lleguen a ser deportistas de alto rendimiento. Esos son metas, pero deben ser metas secundarias. La meta primaria, hermano, es que ellos sean salvos. Y para que ellos sean salvos, nosotros debemos obedecer al Señor en la forma de que se deben criar nuestros hijos, para que ellos lleguen a ser una bendición. ¿Sí? Y ahí el trabajo es que cada papá y mamá es un evangelista en su casa. Cada papá y mamá es un evangelista ahí en la casa. ¿Qué es un evangelista? El que comparte el evangelio. Hay que enseñarle a nuestros hijos. Por eso esto es un entrenamiento, porque uno cuando tiene hijos pequeños dice: ¿cómo le enseño a mi hijo que él es un pecador? ¿Cómo le enseño a él que el pecado tiene consecuencias?
¿Y cómo le enseño a él que Jesucristo es la solución para su pecado? Ahí se resume el evangelio. Cuando nosotros aprendemos a hacer esto en nuestra casa, ganamos. Nosotros tenemos que ser claros y decirle a las personas que amamos que todos somos pecadores. ¿Cuántos lo creen de verdad? Sí, porque la gente es experta para decir, no, pero si yo no soy tan malo, yo soy bueno. Yo soy hermano de la Madre Teresa de Calcuta. Sí, yo no soy tan malo para irme para el infierno. La Biblia enseña, hermano, que todos hemos pecado y como hemos pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y eso incluye a nuestros hijos. Yo a mis hijas les enseño que ellas también traen esa sensibilidad del pecado original y que por eso es que hay veces hay egoísmo, por eso es que hay veces hay gritos, por eso es que hay veces hay enojos, por eso es que hay veces hay berrinches y esa semillita no hay que dejarla crecer. ¿Sí? Y que cada pecado que cometamos nosotros tiene una consecuencia y las consecuencias del pecado son el dolor, son la tragedia. Las consecuencias del pecado son todo lo malo que le pueda suceder a una persona en vida y peor aún si no se arrepiente, la condenación eterna. En estos días le enseñaba a mis hijas lo que había en el infierno. Estamos haciendo el devocional de Job y les hablé de 12 cosas que hay en el infierno y que la gente ignora. Y Dana a sus 6 años entendía y ahí hay lava, ahí hay azufre, el gusano que no muere, ahí está la cárcel, hay una prisión, ahí están los demonios atormentando a las personas, ahí la gente tiene hambre, tiene sed, nadie puede satisfacer sus necesidades ahí. Todos los placeres en que la gente vivió en el pecado aquí sin tener a cuenta a Dios, los tienen allá, pero no los pueden satisfacer. Hay gritos, hay acusación, hay condenación, hay lamentación. Y le mostraba y le dije, hágame el favor y me hacen un dibujo del infierno. Esa es la consecuencia del pecado. Y las dos dibujaron el infierno. Pero luego les di la buena noticia. Después las cogí y les presenté La Pasión de Cristo, la película. Y entonces le dije, veamos la película. Y cuando vieron a Cristo, cómo lo golpeaban, cómo lo lastimaban, cómo lo laceraban, cómo su cuerpo quedó deshecho, su sangre derramada, cómo lo maltrataron. Entonces la pregunta es, papá, ¿por qué hizo él eso? Y le dije, porque te ama y ese es el precio que él pagó por nuestro pecado. Para que nosotros no nos vayamos al infierno y para que nosotros no paguemos por nuestro propio pecado, él lo pagó. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre él. Y él llevó nuestro pecado, llevó el castigo. Y los que creemos en Cristo nos libramos del castigo eterno y por el contrario recibimos la vida eterna y recibimos los beneficios de Dios, recibimos su gracia, recibimos su amor, recibimos su paz, recibimos su sabiduría, recibimos su fuerza, recibimos su salud, recibimos su bendición. Todo lo ganó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y oído a esto, eso es clave, hablarlo con nuestra generación. Podemos tocar el piano. Yo por ahí tuve un testimonio de una señora anciana que llegó a Cristo. Una señora anciana conoció a Cristo y ella tenía 6 hijos. Y ya anciana, en la iglesia ella iba y lloraba. Y fue y habló con el pastor, ¿no? Y decía, y se lamentaba y decía ella, pastor, yo fui una mala mujer, yo soy una mujer, una madre mala, cruel. Y entonces el pastor la quería calmar, le decía, pero ¿por qué dice usted eso? Digo, tengo 6 hijos y yo como dicen por ahí, me quebré el espinazo para criarlos. Pero mientras les alimentaba su cuerpo físico, descuidaba sus almas. Mientras les daba cosas físicas,
no tuve en cuenta sus almas y ahora todos mis hijos están perdidos. Porque allá en el mundo muchas personas valoran, yo también lo hago. Se valora cuando una mamá se esfuerza para sacar a sus hijos adelante. Pero ¿de qué sirve un abogado? ¿De qué sirve un ingeniero? ¿De qué sirve un empresario próspero? ¿De qué sirve una persona de éxito en el mundo si su alma se pierde? ¿De qué sirve? No sirve de nada. No sirve. La salvación es lo más importante. Y entonces el pastor la calmó, le dijo: estás a tiempo. Empieza a orar por ellos. Empieza a conquistar el corazón de ellos. Y Dios te va a dar la victoria sobre tus hijos. Amén. Uno de los textos lindos en Marcos capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla justamente del milagro que Dios le hizo a un padre. Me gusta porque Dios nos está enseñando los milagros que se hacen desde la óptica de la familia. Un hombre llamado Jairo, dice la escritura, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Mire, qué lindo cuando un papá se logra postrar a los pies de Cristo a favor de sus hijos, a los pies del Señor. ¿Qué significa ir a los pies del Señor? Por lo menos tres cosas. La primera de ellas, postrarse a los pies del Señor, significa un acto de rendición, un acto de decir: Señor, me rindo, no encontré soluciones en ningún lado, y en el único que puedo encontrar las soluciones en ti, Señor. El estar a los pies del Señor significa un acto de sujeción, es un acto de reverencia, de decir: Señor, tú eres la máxima autoridad, tú eres el que tiene la autoridad sobre mi vida y sobre el destino de mi familia. Y estar a los pies del Señor es un acto de adoración, de saber de que Él es el Rey, el majestuoso. Y cuando Él se postró a los pies, mire la petición que hizo Él, dice la escritura, y le rogaba mucho. ¿Y le rogaba qué? A mí me llama la atención eso. Hay veces, conociendo el corazón de Dios, hay veces uno lucha con esto. ¿Por qué hay necesidad de estar pidiéndole tanto a Dios lo mismo? La Biblia enseña que este hombre le rogaba mucho. Eso quiere decir que la oración se la hacía una y otra vez. Era una súplica permanente, una petición. Y yo a veces le digo: Señor, pero ¿por qué hay que pedirte lo mismo varias veces? ¿Por qué si tú en la primera ya escuchas? Y es más, la Biblia enseña que aún la palabra no está en nuestra boca y tú la sabes, tú la conoces. Y Dios me dio tres respuestas. Digo: primero que todo, cuando nosotros persistimos en la oración, la fe se desarrolla. Y Dios, antes de contestar para hacer un milagro, para hacer algo, Dios quiere que nuestra fe crezca, porque para Él es importante que nuestra fe crezca. Y dos, Dios me habla y me dice: no solamente tu fe debe desarrollarse, sino que cuando tú estás en una necesidad y estás pidiendo tanto por algo, estás pidiendo por ese trabajo, estás pidiendo por esa sanidad, estás pidiendo por esa restauración, estás pidiendo por algo. En segundo lugar, Dios utiliza esa necesidad menor para hacer algo más grande en tu corazón. Dios lo utiliza. Señor, ¿hasta cuándo, Señor, va a llegar esto? ¿Va a llegar la victoria? ¿Hasta cuándo? Pero Dios dice: eso para mí es fácil. Darte un trabajo bueno es fácil. Darte la salud es fácil. Arreglar tu matrimonio para mí es fácil. Pero lo primero que quiero hacer es usar esa petición menor. Quiero usarla para traerte un bien mayor en tu corazón. Por eso es que Dios quiere que insistamos y persistamos en la oración. Y la tercera razón, ¿por qué hay que rogar mucho? Porque en algunos casos, la única manera para Dios tener cerca a un hijo que le esté clamando y esté cerca de Él es cuando está en dificultades. Entonces vuelve y ora, y Dios es feliz teniendo a su hijo cerca. Vuelve y ora,
y Dios es feliz teniendo a su hijo cerca. Vuelve y ora y Dios es feliz teniendo. Entonces a alguien Dios le está hablando esta noche. Dios ha escuchado tu oración, pero Dios es feliz viéndote una y otra vez yendo a su presencia. Dios sí ha escuchado tu oración, pero Dios está interesado en desarrollar fe en tu corazón. Dios sí ha escuchado tu corazón, tu oración, pero Dios está pensando en una transformación mayor en ti que lo que Él puede llegar a hacer sobre ti. Mire lo que dice la escritura diciendo: mi hija está agonizando. Este papá, hermano, era un buen papá. Conocía la condición de sus hijos. ¿Saben qué estado están sus hijos espiritualmente hablando? ¿Cómo está el corazón de sus hijos? ¿Está sano? ¿Está libre? ¿Está arreglado para los propósitos de Dios? Es más, el corazón de sus hijos se está levantando como dispuesto para la salvación de Dios. Este hombre fue honesto y dijo: Señor, mi hija está agonizando. Conocía el estado, está muriendo. Está muriendo, el estado es grave. El corazón, la vida de mi hija se está acabando. Los padres somos llamados a conocer el estado de nuestros hijos permanentemente. ¿Cómo están? Y mire lo que termina diciendo: ven y pone las manos sobre ella para que sea ¿qué? Me llama la atención que él no pidió de que fuera sana, sino de que fuera ¿qué? Salva. Pon las manos sobre ella para que sea salva. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es que las manos de Dios, hermano, cuando llegan a la vida de alguien, produce vida, produce salud, pero ante todo salvación y vida eterna. Ese es el mayor objetivo de nosotros los padres. ¿Sí? Yo finalizo diciendo con un letrerito que cuando fue les presentaba en la presentación. Dice, este pensador dice lo siguiente: si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Las metas de los creyentes es diferente a los de allá afuera. Dígame en algo. Colóquese en pie dándole un aplauso al Señor y vamos a orar a Dios. Volviendo al texto de Marcos 5, versículo 36, Jesús le dio una palabra a este hombre y es la misma palabra que nos dice a nosotros hoy. Marcos 5, versículo 36 nos dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué hay que hacer? Creer solamente, confiar, tener fe en aquel que nos ama, en aquel que nos ha llamado. Y el versículo 39, el Señor declaró una palabra que usted conoce y que vamos a usar hoy para traer respuestas del cielo a la tierra. Dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Hay veces consideramos cosas muertas a nuestro alrededor. Hay veces creemos que el matrimonio está muerto, la salud no tiene solución, las finanzas no tienen solución. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios, Dios puede solucionar lo que sea. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias en esta noche que tú nos has convocado una vez más. Gracias por tu palabra, Señor, y una vez más yo insisto y me esfuerzo en tu gracia para que todos y cada uno de los que estamos aquí comprendamos la tarea tan maravillosa y tan importante que es de ser instrumentos para levantar una generación sana, una generación dócil, una generación dulce, tierna, pero también una generación amorosa, feliz. Tú nos enseñas que es posible levantar una nueva generación
Padre, y evitar levantar una generación que maldice a su padre, que a su madre no bendice. Evitar levantar de nuestra casa una generación que piensa que es limpia pero está sucia, que es orgullosa, que es opresora, que es tirana. Señor, por eso, por favor, pedimos que nuestro corazón, Señor, tenga la sensibilidad para prepararse, para entrenarse. Ayúdanos a conquistar el corazón de las personas que hacen parte de nuestra familia, que aún faltan por llegar a Cristo. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe por ellos. Ayúdanos a conquistar el corazón de los padres, el corazón del esposo, de la esposa, de los hijos, de los abuelos, de los nietos. Ayúdanos a conquistar ese corazón para Dios. Señor, ayúdanos a vencer los gigantes que se han levantado en contra, Señor, de sus vidas, en contra del conocimiento de la verdad. Ayúdanos a vencerlos, ayúdanos a desarraigar de sus corazones esas semillas, Señor, esas tendencias pecaminosas que comenzamos a ver en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Ahí levante una oración a Dios, diga: Señor, en esta hora, Señor, colocamos delante de ti nuestros matrimonios, una vez más nuestros hijos, nuestra familia, y en el nombre de Jesús de Nazaret arrancamos, Señor, del corazón toda incredulidad, arrancamos del corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, la pereza espiritual, el sueño espiritual. Arrancamos de sus corazones, Señor, la ceguera, la sordera espiritual. Arrancamos todo velo de tinieblas en su corazón, en su mente. Arrancamos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora, por el poder de la palabra, la necedad, la rebeldía. Arrancamos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora, por el poder de la palabra, todo aquello que se haya levantado en contra del bienestar de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Padre, en el nombre de Jesús proclamamos, Padre, que hay poder en tu sangre. La sangre de Cristo destruye toda obra maligna, toda influencia del diablo en el corazón de nuestros familiares, en el corazón de nuestros hijos. La sangre de Jesús destruye toda obra de las tinieblas, todo aquello que quiera venir a conquistar su corazón para el mundo, que quiera conquistar su corazón para el diablo y sus propósitos, queda deshecho, queda destruido, queda derribado, queda arruinado de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Reclamamos nuestra descendencia para Cristo, reclamamos nuestra descendencia para Dios, reclamamos nuestra descendencia para el reino de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor nuestro. En esta hora proclamamos una vez más tu palabra, Señor, que en esta batalla no estamos solos, que tú eres el que pelea por nosotros, tú eres el que se levanta en esta noche, Señor, tú eres el que nos da nuevas fuerzas, tú eres el que nos da, Señor, la autoridad, pero ante todo, tú eres el que va delante de nosotros como poderoso gigante, tú eres el que pelea por nosotros para que conquistemos las bendiciones que Cristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, tomamos por la fe, Señor, esas bendiciones. Tomamos la salud de nuestro corazón, la salud del corazón de nuestros hijos, la salud de su mente, la salud de su alma, la salud de sus cuerpos, la salud de nuestro hogar. La tomamos la armonía, tomamos la paz, la fortaleza, tomamos la santidad que tú ganaste en la cruz para nuestra familia. Tomamos, Padre Celestial, la prosperidad que tú ganaste en la cruz por nuestra familia. La tomamos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora, por el poder de la palabra, porque tú peleas por nosotros, porque tú peleas por nosotros. Señor, oramos para que siga, Señor, tu Espíritu Santo fluyendo en este propósito de ver salva nuestra descendencia y verlos en el proceso de santificación. Señor, de nada sirve tener hijos profesionales si no llegan a ser salvos.
Por eso oramos por su salvación. Una vez más oramos por su redención. Oramos para que sean rescatados, Señor, de las garras de Satanás, de las tinieblas, y sean trasladados al reino de tu amado Hijo Jesús. Padre, en este día oramos una vez más para que tu Espíritu Santo coloque en sus corazones el querer como el hacer de conocerte, el querer como el hacer de rendirse ante ti. Y hoy usamos tu palabra como lo hizo este papá. Hoy venimos a tus pies una vez más. Venimos a tu presencia para pedirte por ellos. Señor, danos, Señor, la capacidad de insistir en aquellas peticiones que hacemos y que están pendientes, de que tú nos hablas, de que has escuchado, pero que intercedamos con persistencia, con perseverancia, para que nuestra fe se desarrolle, para que seamos transformados y para que podamos estar en tu presencia permanentemente. A tus pies, Señor, a tus pies. Ahí donde tú estás, coloca en la presencia de Dios, a los pies del Señor, coloca tu preocupación, coloca tu carga a los pies del Señor, coloca a los pies del Señor, coloca esa petición una vez más que estás necesitando con urgencia. Coloca a los pies del Señor esa esperanza que todavía hay en tu corazón por ese milagro, por esa maravilla. Vamos, coloca una vez más ahí, iglesia, haz tu oración personal con Dios. Coloca ese desafío, ese reto, esa dificultad por la que estás pasando, y que la podamos dejar a los pies del Señor. Que podamos dejar esa carga, que podamos dejar esa preocupación una vez más delante de su trono, delante de su presencia. Ese anhelo, esa petición, esa esperanza que hay en tu corazón para que se cumpla en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que este hombre se postró a los pies del Señor, dejó en la presencia de Dios su preocupación, y lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vamos, entrégale una vez más esa carga, entrégale esa preocupación, esa angustia que hay veces cargamos como hijos de Dios. Entrégasela a los pies, como dice la palabra, y hagamos la oración que hizo él. Señor, coloca tus manos sobre ese esposo, sobre esa esposa. Coloca tus manos sobre ese papá, sobre esa mamá. Coloca tus manos sobre ese hijo, sobre esa hija. Coloca tus manos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre nuestra familia, para que sea salva, y vivirán, y se levantarán del sueño, y se levantarán, Señor, del adormecimiento, y se levantarán, Señor, de la tibialdad, se levantarán del apagón espiritual por el que está pasando, se levantarán, Señor, de la muerte espiritual. Coloca tus manos, Señor Jesús. Coloca tus manos, Señor Jesús. Coloca tus manos, Señor, sobre el corazón de nuestra familia, sobre los primos que hacen falta para que lleguen a Cristo, sobre los tíos que hacen falta para que lleguen a Cristo. Coloca tus manos, Señor, sobre ellos, sobre su corazón, para que ellos perciban tu presencia, para que ellos experimenten tu amor, tu gracia, tu bondad, tu poder. Coloca tus manos, Señor, sobre el cuerpo de aquel que necesita sanidad, sobre la hermana Sara Patiño, sobre el hermano Oscar, Señor, sobre cada hermano que está padeciendo alguna dificultad física. Coloca tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, sobre ese estómago. Haz desvanecer ese cáncer, haz extirpar ese cáncer con tu mano bendita, Padre, con tu mano bendita. Señor, quita, Padre celestial, con tu mano bendita toda enfermedad de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Tu palabra enseña, Señor, de que tú nos dices a los padres que no provoquemos a ira a nuestros hijos con nuestros tratos. Padre, hay hijos que a través de tratos tuyos
se están enojando, se están resintiendo, están batallando, Señor, con la ira. Padre, en el nombre de Jesús, ven con tu presencia, quita el enojo de tus hijos por el trato tal vez del problema, de la dificultad, de la disciplina. Quita el resentimiento de ellos, quita, Señor, el rencor, quita la amargura de tus hijos. Levanta de nosotros hijos dóciles, hijos sujetos. Levanta de nosotros hijos amorosos. Levanta de nosotros hijos felices a pesar de las dificultades. Levanta de nosotros hijos gozosos, que estamos fortalecidos en medio de la batalla, que estemos gozosos en medio de la prueba y que creamos que la victoria ha sido dada en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Lo creemos en esta noche. Te damos gracias porque tú has dicho: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo creemos así, Padre, y te damos la gloria por cada respuesta a nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Démosle un aplauso al Señor en esta noche.